Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con tres maravillosos invitados. Primero que todo, tenemos aquí a nuestro lado a la doctora Ivonne Edith Alejo Castañeda, psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, con una especialización en psicología clínica y una maestría en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional, doctora en educación de la Universidad Santo Tomás e investigadora del Centro de Estudios de Investigación en Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Por otro lado, se encuentra con nosotros también el doctor Andrés Manuel Pérez Acosta, doctor en Psicología de la Universidad de Sevilla, actual director del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario y docente titular del programa de Psicología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en la Universidad del Rosario. Finalmente, también tenemos aquí a la doctora Tatiana Manrique Zuluaga, psicóloga egresada de la Universidad de los Andes, con un doctorado sobre Psicología Experimental y Neurociencias del Comportamiento de la Universidad de Granada, actualmente directora de Campos, Programas y Proyectos del Colegio Colombiano de Psicología. El día de hoy nos acompañan estos tres investigadores para que nos hablen sobre un tema que se desarrolló en el Simposio de Aplicaciones de los Conocimientos y Competencias desde la Psicología Básica en diferentes campos profesionales, presentado el año anterior en el Congreso Colombiano de Psicología. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Bueno, primero que todo, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Charlas del Laboratorio. Estamos aquí para hablar sobre estos temas que se desarrollaron el año pasado en el simposio, en el Congreso Colombiano de Psicología. Tres temas, digamos, muy interesantes, diferentes, pero que todos tienen en común las aplicaciones de la psicología básica en el contexto profesional. Entonces, vamos a empezar con la doctora Tatiana Manrique. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Jairo. Y como siempre, encantada de venir a tu programa a hablar sobre psicología y sobre las diferentes aplicaciones que podemos tener desde la academia y desde lo profesional a diversos campos. Ajá. Porque nos interesa mucho precisamente que se conozca qué hacemos. Tú tienes además un desarrollo en un campo nada... ¿cómo digámoslo así? Nada frecuente, nada conocido, nada, o sea, es algo totalmente novedoso, ¿no? Sí, total. Entonces, es el derecho canónico, uh-huh. ¿Sí? Y la participación transdisciplinar, psicología y derecho canónico. Sí. Esto es novedoso. Totalmente. Cuéntanos un poco cómo llegaste tú a ello. Sí, no hay una tradición de psicólogos en las facultades de derecho canónico y más que todo porque hay muy pocas. Entonces, actualmente en la Pontificia Universidad Javeriana está la Facultad de Derecho Canónico y llegué ahí porque soy profesora de la Facultad de Psicología. Uh-huh. Y un día me ofrecieron hacer un curso para quienes estaban haciendo la especialización en Derecho Matrimonial Canónico, un curso sobre bases biológicas del comportamiento. Específicamente hay un canon dentro del... como se rige el derecho canónico. Sí. Uno de los cánones es el 1095, que habla de incapacidad psíquica, uh-huh. Que claro, es algo que nosotros normalmente en psicología no conocemos, uh-huh. Y en derecho muchos abogados tampoco, sino quienes se dediquen a esta área. Y este canon específicamente plantea que se puede anular un matrimonio católico dependiendo de incapacidad psíquica. Entonces, claro, el Papa determina que puede haber ciertas situaciones en las que una persona puede no haber tomado la decisión del matrimonio, decisión informada, o que no haya habido, hay uno de los parágrafos que dice que debe haber tenido el suficiente uso de razón, uh-huh. Para tomar la decisión de un matrimonio, de una vida en conjunto. Claro, necesitas tomar, cuando te hacen el curso prematrimonial, pues te explican qué implica el matrimonio. No es solamente vivir juntos o tener un proyecto en común,
laboral o personal, sino que también implica lo que la iglesia exige, que es una familia, un matrimonio, procrear. Entonces, claro, en el momento en el que esas decisiones no se toman de forma voluntaria o con el suficiente uso de razón, como dice el canon, ahí es cuando se puede hacer una anulación de ese matrimonio. Entonces, claro, desde la psicología siempre hemos tratado, y más con la ley 1090 del 2006, que hace que nosotros ejerzamos desde la ética, busca que también estemos en diferentes sectores, como puede ser también llevando la psicología, y que seamos nosotros, los que conocemos la psicología, los que conocemos el comportamiento humano, las bases biológicas del comportamiento, seamos nosotros quienes podamos trabajar con otros profesionales para contar esto. Entonces, claro, para mis estudiantes la mayoría son sacerdotes, quienes trabajan en el tribunal eclesiástico, quienes trabajan con nulidad matrimonial, muchos de ellos son defensores del vínculo. Entonces, para ellos ha sido un tema muy interesante porque les abre una perspectiva diferente a entender qué es el ser humano, cómo se producen esos pensamientos, esos sentimientos, el comportamiento. Y ampliar como la complejidad del fenómeno, ¿no? Exacto, porque cuando nosotros hablamos de, más allá de ser interdisciplinarios o multidisciplinarios, cuando tú me dices que hablamos de transdisciplinariedad, implica que podamos hacer esa colaboración y ese trabajo conjunto claro, entre diferentes disciplinas. Sí. Y aquí estamos uniendo la disciplina de la psicología y la disciplina del derecho. Entonces, en un contexto religioso, además. En un contexto religioso, además, que no ha sido nada fácil llegar a sacerdotes, sí, a hablar de bases biológicas del comportamiento. Entonces, ellos precisamente me contaban cuando, pues, claro, empezar a hablar de neuroanatomía, de bases biológicas, para ellos fue algo muy novedoso, claro, ¿sí? De hablar de traumas y de cómo eso puede impactar la vida más adelante, o de incluso cómo puede afectar un trauma a nivel estructural y funcional del cerebro, o sea, que eso también lleva a unos cambios estructurales y funcionales. Entonces, para mí, primero fue un reto llegar a contarles esto, ¿cierto? Sí. Llegar desde la psicología hacia sacerdotes, administradores, abogados, filósofos, que llevan de pronto más de 20, 30 años de servicio. Y ha sido muy gratificante porque ellos mismos han visto la importancia para ellos crecer como personas, como profesionales, como sacerdotes, en su mismo ejercicio. Sí. Entonces, para ellos, por ejemplo, uno de ellos me decía que descubrir el cerebro humano es un sistema complejo de funciones que, por más mínimos que sean, tienen repercusión en el comportamiento humano. Otros también, cuando tú unes las bases biológicas del comportamiento, toda la evolución de nuestro cerebro, con todo lo que es la fe, pues no es una unión tampoco sencilla, pero todos ellos la han aceptado de una manera tan respetuosa, porque obviamente estamos en ese nivel de respeto por la disciplina y por lo que estamos haciendo, pero muchos de ellos también me decían que a veces, claro, las personas cuando llegan al momento de la confesión o cuando llegan a tener alguna dificultad, a veces no van primero al psicólogo, sino que van a ellos. Exacto, claro. Sí, van a buscar ese consuelo, esa orientación. Entonces ellos decían, nosotros no habíamos caído en cuenta de la importancia de reconocer a veces esas dificultades que pueden tener, de un diagnóstico certero. Uno de ellos me decía que muchas veces no sea un diagnóstico certero porque esos comportamientos se atribuyen de manera ignorante, así lo puso él mismo, a una dificultad meramente psicológica, o por qué no, en el peor de los casos, a una realidad sobrenatural o espiritual. Que claro, para ellos eso es lo primero, pensar que de pronto la persona no tiene la suficiente fe o no ha tenido la suficiente disciplina en su vida diaria, como buen católico, como buen cristiano, y que de pronto no ha sido lo suficientemente bueno y que por eso le está sucediendo esto. Sin tener en cuenta todos los otros elementos a nivel neuropsicológico que pueden estar afectando, ¿no? Exacto. Entonces, ya para mí que ellos empiecen a abrir esa mente, claro, que ellos empiecen a preguntar también, oiga, de pronto esta persona, yo le puedo mandar una penitencia, pero no la va a realizar. Hace poco hablábamos de eso cuando hablábamos de
de cómo evaluar la cognición social en personas, por ejemplo, de trastornos del espectro autista, personas con trastornos del lóbulo frontal, con diferentes síndromes que pueden relacionarse con alteraciones funcionales o estructurales del lóbulo frontal. Y me decían, bueno, yo, si me llega una persona a confesión y yo le voy a mandar una penitencia, pero esa persona no tiene la suficiente empatía o simplemente no siente culpa por lo que ha hecho, pues no lo comprende. Claro, no va a tener ningún sentido la penitencia que yo le voy a poner porque no va a ser para él. Entonces a mí me parece que esos diálogos, ese trabajo conjunto, llegar a un grupo tan bonito como es y a un trabajo tan bonito que hacen en el sacerdocio, llegar a ellos es una manera también que nosotros podemos llegar a la población, a que ellos mismos, porque ellos, claro, le van a creer al sacerdote. Una persona que tenga problemas, una familia, le va a creer al sacerdote. Y si ese sacerdote está suficientemente formado para, obviamente no para diagnosticar, pero sí por lo menos para pensar o saltar alarmas, a mí me parece que es importante. Y remitir de pronto adecuadamente a la persona, al profesional adecuado. Al profesional. Entonces es una gran ayuda que estamos teniendo ahí. Estamos haciendo esa pedagogía de lo científico, de también evitar el intrusismo y que de pronto no llevemos al curandero, al chamán o a terapias que se aplican, que no están basadas en evidencia. Alternativas, pseudoterapias. Estamos en la Semana del Cerebro precisamente hablando de intrusismo y pseudoterapias. Entonces, que no todo, como ellos mismos lo dicen, no todo tiene una base espiritual. Puede tener una base estructural, neuroanatómica, una enfermedad, algo que de pronto no se haya diagnosticado con diferentes profesionales, y ya que ellos por lo menos salten esas alarmas y sean esos aliados nuestros desde la psicología, trabajando precisamente en transdisciplina, creo que es muy valioso. Muy interesante, muy bien. Cuéntanos un poquito de esas, ¿cómo lo llaman? Causas, digamos, de disolución o nulidad matrimonial porque tenga que ver con algún tipo de incapacidad por motivos neuropsicológicos. ¿Qué es lo que se suele hallar en ese contexto? Bueno, específicamente, como te decía, en el Canon 1095 por incapacidad psíquica hay 3 parágrafos. El primero sería una causal de quienes carecen de suficiente uso de razón. Ahí principalmente lo hemos relacionado con los síndromes prefrontales orbitales, por ejemplo, en donde está totalmente, en gran parte alterado el juicio moral, ¿cierto? La toma de decisiones, la dificultad para dar un consentimiento válido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si una persona no puede dar voluntariamente un consentimiento, personas, por ejemplo, con demencia, personas con trastornos del espectro autista que de pronto no pueden pensar más allá o que no pueden, no pensar no es la palabra, planear, que no pueden hacer esa planeación a largo plazo, ¿cierto? Sino que se puede pensar que el matrimonio puede ser corto, ¿sí? O sea, es que es algo corto, no como se plantea el matrimonio católico, que es para toda la vida, ¿cierto? La segunda causal, el segundo parágrafo, hace referencia a quienes tienen un grave defecto de discreción de juicio acerca de los deberes y derechos esenciales del matrimonio. Entonces, uno es la voluntad, el poder dar un consentimiento válido por uso de razón, y otro, el comprender los derechos y deberes del matrimonio. Entonces, aquí lo relacionamos desde neuropsicología con lo que sería el síndrome disejecutivo, que puede alterar precisamente esa capacidad para mantener un comportamiento a largo plazo, para alcanzar unas metas conjuntas, para planear también lo que se va a hacer en conjunto. Entonces aquí estas personas que pueden tener diferentes alteraciones, ya sea por adquiridas o ya sea por algún tipo de enfermedades, pues que no les permite hacer esa planeación a largo plazo. Ahí, por ejemplo, hablamos de situaciones que a veces uno lo dice, no, pero es que quedó embarazada con el novio, ¿sí? Entonces esta niña quedó embarazada, ¿y qué hacen las familias? Los casan. Entonces, claro, para ellos puede que ellos mismos, como pareja, no estuvieran pensando en querer casarse, pero es lo que papá dice, es lo que la familia dice, es lo que se debería hacer, y en ese caso, cuando ha sido por otros, eso es un caso de nulidad, por ejemplo, ¿sí? La presión social. La presión social. Otro caso que también tenemos muy claro, cuando, por ejemplo, de pronto a veces no estamos tan acostumbrados a verlo, pero en zonas que están muy tocadas por la violencia, cuando una niña, por ejemplo, ha sido violada,
y los padres deciden casarla con su violador. ¿Sí? Obviamente hay una situación en la que no ha sido voluntario, ¿sí? Otros casos en los que, por ejemplo, se casan porque es la forma de salir de su casa. ¿Sí? Entonces ahí esto no están pensando en los deberes del matrimonio como tal, sino salir de mi casa, ¿cierto? Es corto plazo. A corto plazo, o incluso situaciones en las que para nosotros nos parece lógico, pero con los cambios en las dinámicas familiares de ahora, es el hecho de que muchas parejas jóvenes pues se casan pero no quieren tener hijos. Ajá. Entonces ahí también es una causal de nulidad, porque el matrimonio católico expresamente lo indica. Entonces, en el momento en el que tú dices, no, es que yo solo quiero tener perros, aunque esté declarada ya la familia multiespecie, pero para el derecho canónico esa es una causal, porque no estás cumpliendo todos los deberes del matrimonio católico. Vale. ¿Sí? Entonces, eso te lo estoy poniendo en los ejemplos que son cotidianos, porque pues si ya hablamos de psicopatía, si ya hablamos de sociopatía, si ya hablamos de trastornos de personalidad, si ya hablamos de otros síndromes y de otros trastornos, sí. Alteraciones del estado de ánimo, personas que pueden estar tomando una decisión en una situación maníaca o en un estado depresivo. ¿Por qué? Porque el estado depresivo pues también es esa dependencia que puedes tener de una pareja, ¿sí? Y no estás tomando la decisión consciente o voluntaria de que vas a seguir en una vida con esa persona, sino porque quieres que alguien te cuide, porque alguien te acompañe. Personas con una situación de inicio temprano de demencia, por ejemplo, en donde puede que una persona, porque claro, pensamos en que se pueden vulnerar ciertos derechos de personas que de pronto no tienen esa conciencia. Entonces una persona que está teniendo inicios de demencia y otra se aprovecha del matrimonio, pongámoslo como por una herencia, por beneficios, por cualquier tipo de beneficio, pueden ser personas que están incurriendo en estos casos. Sí. El tercer parágrafo ya es obviamente más general, en quienes no pueden asumir esas obligaciones esenciales por causas de naturaleza psíquica. Entonces aquí es donde metemos también todos estos síndromes que te estaba comentando, porque podemos decir que solo la incapacidad y no la simple dificultad ni el mero fracaso de una unión conyugal es la que hace nulo el matrimonio a la luz del canon 1095. Entonces no es solamente que no nos fue bien y entonces anulémoslo, porque pues esa no sería una causal. Fracasamos, no nos llevamos bien, no, sino que obviamente quienes trabajan en el área del derecho canónico se forman para poder ir hacia atrás en el momento en el que se tomó la decisión. Entonces ahí es donde entramos los neuropsicólogos forenses y los psicólogos forenses a hacer esa evaluación de cómo era la situación emocional, comportamental, familiar, todas las herramientas psicológicas que puede tener esa persona y que pudo haber tenido hace 5, 10 o 20 años para tomar la decisión del matrimonio. Entonces, el tomar obviamente en este proceso no es algo tan fácil, no es tan corto, es un proceso muy largo, es un proceso... ¿Cuánto puede demorar? Puede durar muchos meses, porque tú sabes que una evaluación neuropsicológica dura muchos meses, pero si además se piden, el juez puede llegar a requerir diferentes tipos de pruebas, ¿sí? Entonces, mientras que todos los profesionales hacen esas pruebas, esa evaluación, además los defensores del vínculo también tienen que entrar a evaluar todas las pruebas que se aporten por parte y por parte. Entonces, pueden intervenir diferentes profesionales, médicos, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, abogados, administradores, porque es una disolución de un vínculo que no es solo emocional, sino que también ha tenido unas implicaciones familiares, entonces tiene unos hijos, tienen unas propiedades, entonces no es algo que se pueda tomar como tan a la ligera, como tan rápido, de hagamos una evaluacióncita y el peritaje que salga rápido, sino que se debe tomar unas decisiones eclesiásticas bastante. Ahora, que también antes las nulidades demoraban muchos años, porque tenían que ir directamente a Roma. Al Papa. Se hacían todas las evaluaciones en cada país y se llevaban a Roma. Ahora no, ahora ya hay evaluadores dentro de cada país que pueden analizar todos esos documentos, entonces se puede agilizar puede agilizar, pero sí me ha parecido muy bonito el hecho de que todos los estudiantes que han pasado, todos han querido o le han dado esa situación especial a la neurociencia, a las bases biológicas del comportamiento. Lo han recibido bien. Lo han recibido de una manera muy positiva, en la que ellos mismos han seguido investigando, quieren seguir leyendo, quieren seguir trabajando. Y uno de los trabajos de grado que estábamos
que estamos organizando es sobre la toma de decisión. Específicamente, ¿cuáles son las bases biológicas de la toma de decisión? Entonces ahí entran pautas de crianza, ahí entran procesos básicos, ahí entra cultura, ahí entra cognición social, ahí entra todo lo que nosotros trabajamos desde la psicología. Entonces ellos están tomando esa parte de la psicología canónica con un respeto y con una motivación muy especial para seguirse formando en este campo. ¿Cuántas promociones tenemos de este curso? ¿Cuánta gente ha pasado ya por allí? Cuéntanos. De la especialización, por lo menos acá en la Universidad Javeriana, ha habido ya 4 promociones. Ajá. Estamos hablando más o menos de cuántas personas. Ahí sí ese dato no lo tengo tan claro. No tengo tan claro, pero más o menos cada grupo que yo he tenido entre 25 y 30 personas. O sea, ya casi 100 personas. Sí, más o menos. Exacto. Solo en especialización, pero es que hay diplomado, especialización, maestría y doctorado. Y ven también esta... Y vemos también. Entonces, en todos los niveles vemos una de la asignatura que yo creé principalmente es la de patologías que afectan la alianza matrimonial, hablando específicamente de lo que hablamos ahora, de cuáles son esos síndromes que pueden estar relacionados con esa toma de decisión. Vale. Pero ya lo que vemos en maestría y en doctorado es más psicología canónica, no solamente el canon 1095 para nulidad, sino todos los aspectos de psicología a nivel de desarrollo, a nivel de pareja, a nivel de familia y otra, exacto, todo el espectro del individuo, de comprender ellos el desarrollo del individuo durante todo su curso de vida. Y otros aspectos que a veces no les prestamos mucha atención, como pueden ser el sueño, como pueden ser pautas de crianza específicamente, como pueden ser delitos sexuales. Entonces esos temas también los estamos incorporando a la asignatura, tanto en maestría como en doctorado. Ya aquí por pura curiosidad, ¿tú sabes de experiencias similares en otros países de Latinoamérica? Pues pocas. Y lo que pasa es que tenemos estudiantes internacionales. O sea, la facultad lo que hacemos es que los cursos se dan a nivel internacional, entonces siempre tenemos estudiantes de otros países. Entonces, en la promoción actual tengo estudiantes de Costa Rica, de Honduras, he tenido estudiantes de Chile, de Argentina, hemos tenido de varios países de Centroamérica, de Suramérica y de Colombia. La facilidad es que muchos de ellos, por ejemplo, pues están en el Caquetá, está en Cartagena, está en Tumaco, está en el Arauca, pueden hacerlo porque es de modalidad híbrida. Claro, la tecnología ya nos permite. Exacto, nos permite. Entonces eso también ha sido para muchos sacerdotes la posibilidad de seguirse formando en un campo tan bonito, pero que sin la limitación de la presencialidad o incluso tengo sacerdotes que están en parroquias en Soacha, pues aunque está aquí al lado Soacha, pero no es tan fácil llegar a clase. Entonces la virtualidad les permite no siempre estar en clase cuando no alcanzan, pero no se la pierden. Eso sí, ellos son o sea que sin temor a equivocarme podemos decir que está siendo una pionera en este tipo de trabajo. Sí, prácticamente en Colombia y en Latinoamérica. Sí, señor. Pues estamos trabajando y algunos profesores incluso dan en la maestría o en el doctorado y en la especialización desde Italia, desde España. Entonces también tenemos esa posibilidad de tener esos profesores y esos expertos desde otros países. Muy bien. Entonces un trabajo muy bonito que se está haciendo en todos los sentidos. No, y te felicitamos porque lo que te digo, tú estás abriendo aquí un camino nuevo de trabajo profesional para la psicología, que creo que muy pocos habíamos caído en cuenta de esa relación tan bonita que puede haber entre estos campos. Sí, y desde el Colegio Colombiano de Psicólogos siempre hemos tratado precisamente de que, como te decía al principio, de evitar el intrusismo y las pseudoterapias. Entonces estamos llevando el ejercicio ético de la profesión a campos en los que también debe hacerse ese ejercicio. Exacto. En donde debemos llegar, en donde ese es nuestro papel, de llegar a esos campos aplicados, en donde de pronto otros profesionales estaban hablando de psicología, pues qué mejor que nosotros seamos los que hablemos de psicología. Correcto, muy bien. Muchísimas gracias, Tatiana. No, a ti, Jairo. Nos has ilustrado muchísimo. Genial. Y seguiremos trabajando. Claro que seguiremos trabajando. Sí. Y nos seguirás contando cada cosa que vayas sacando nueva al respecto. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, Tatiana. Ahora vamos a pasar a hablar con la doctora Ivonne Edith Alejo, quien también
nos acompañó en este simposio presentando también otra área muy interesante que tiene que ver con los semilleros de investigación, ¿cierto? Así es. Digamos, este ejército de estudiantes que están ávidos de conocimiento, que quieren investigar, que quieren hacer cosas. Y tú hiciste todo un trabajo sobre los semilleros de investigación en las diferentes facultades de psicología. Cuéntanos un poquito qué encontraste. Bueno, los semilleros como tal se convierten en una oportunidad para formar futuros investigadores. Y en ese sentido, esa revisión que hicimos en su momento para el evento, para el simposio que tuvimos en el Congreso, fue la oportunidad para empezar a identificar algo en lo cual, pues digámoslo así, que tenemos en común quienes estamos aquí el día de hoy, y es la aplicación de todo lo que logramos desarrollar a nivel investigativo en psicología básica, sí, y cómo su uso se puede dar en lo que nosotros podemos llamar los campos aplicados. Exacto, o la psicología, correcto, aplicada. ¿Qué me encontré particularmente en los semilleros? De hecho, es un trabajo que he realizado ya hace muchísimos años desde la Facultad de Psicología en la Católica, incluso generando semilleros. En su momento compartimos ese espacio aquí con Tatiana, que se encuentra hoy acompañándonos también en el programa. Y lo primero que debemos identificar es cómo el semillero puede potenciar un interés particular del estudiante en investigar, pero que también requiere que esos que acompañan, o incluso el cómo las instituciones de una u otra manera tienen esa responsabilidad de facilitarle al estudiante el paso por los semilleros. Los cuatro compartimos algo, los que estamos aquí hoy, y es ese interés por investigar, y a veces investigar incluso en Colombia con el panorama actual de la investigación se convierte como en un ejercicio que podríamos decir es por amor al arte, por decirlo de una manera muy coloquial. Quisiéramos tener muchos más recursos de los que tenemos, y esas son realidades que el propio estudiante debe identificar desde su formación profesional. En los semilleros nosotros podemos incluso gestar el nacimiento de unos profesionales con unas trayectorias grandes, que de hecho uno lo comenta, a veces ve estudiantes, este estudiante se ganó tal beca, este estudiante ahorita está estudiando en tal lugar, está trabajando en un tema nuevo que a ninguno se nos había ocurrido, pero en sí la realidad de los semilleros es que aunque existen políticas institucionales en las universidades en general, no solamente en lo que tiene que ver con psicología, pues la política está, pero el poder ejecutarla siempre será complejo. Dentro de lo primero que identifiqué fueron las barreras para que los semilleros fuesen más de los que realmente son e incluso se logren mantener, a razón de la pregunta que me haces. Otra de las cosas que identifiqué es que la relación que percibe el estudiante sobre horas que le puedo invertir a investigar en un semillero versus la cantidad de asignación académica que tengo, pues también es algo que siempre los va a poner en lucha, en especial para los estudiantes que son de las jornadas nocturnas, quienes no es que no quieran investigar, no es que no quieran disfrutar de todo lo que se les brinda en la universidad en aras del bienestar, de su crecimiento personal y profesional, sino que realmente el tiempo no les da. Entonces, aunque existen las políticas, digamos, lo que se quedan cortas porque están respondiendo es a unos criterios o lineamientos en investigación a nivel nacional, que obviamente se debe responder a ellos, pero que realmente desconocen de una manera importante la realidad del estudiante. Entonces eso fue como lo primero que pude percibir ahí. Ahora que tú decías mantener un semillero, ahí, ¿cuáles son las dificultades para que un semillero se mantenga en el tiempo? Bueno, ¿qué encontraste tú? Pueden existir varias, ¿sí? Una principal está relacionada con lo que tiene que ver, o podríamos dividirlo en dos grandes frentes. Sí. Una, la que tiene que ver con los lineamientos institucionales, ¿sí? Y otra que tiene que ver con las características de los estudiantes, es decir, las condiciones que tengo para tener mi semillero, crearlo, responder a los objetivos, porque todos deben responder a unos objetivos que vayan con la misma línea o líneas de investigación que tenga la institución. Y por el otro lado está el cómo yo programo como líder de semillero, imaginémoslo así, las actividades para que el estudiante pueda responder tanto con lo que es ser semillerista y lo que es ser estudiante de la universidad. Y ahí es donde vamos a encontrar como las dificultades en el mantenimiento. En la política institucional,
en general en las universidades con toda la revisión que realicé, aunque está clara, no existe como tal un incentivo que el estudiante perciba más allá de me gusta investigar. Y pues somos psicólogos y pasa en todas las áreas, la motivación es importante, o sea, si a mí me gusta el tema, pero pues yo no gano nada más de que el profesor del semillero me dijo que tengo que escribir, que tengo que leer, que tengo que preparar la ponencia, pero yo no tengo ninguna ganancia adicional, pues sabemos que incluso dentro de la formación que va mucho antes de la universidad, y es desde que nuestros estudiantes se están formando en los colegios, pues no a todos se les trabaja el tema de su motivación intrínseca, ¿sí? De que yo mismo identifique para qué me sirve, y pues estamos en términos de, bueno, ¿cuál es el premio? ¿Sí? Y sería absurdo pensar que en la academia ese tipo de cosas no se dé. Claro. En ese sentido, pues si en la política no está claro, aunque algunos sí lo tienen, eso puede dificultar el que el semillero se mantenga. Y la realidad de la educación y de muchas empresas, digamos así, porque la educación también se convierte en una empresa, son los números, sí, los magníficos indicadores. Ajá. Entonces, debes tener un mínimo de estudiantes en el semillero. Caramba, pues que si solo 5 quieren, ¿qué les damos? ¿Qué les damos? No hay nada. Toca que los busque debajo de un lugar, los traiga de la cafetería, los mire en el salón, esos que usted les dicta clase. Entonces, es un ejercicio como muy artesanal, ¿no? Sí. Que a veces se da como, vamos a hacer la convocatoria, pero hacer la convocatoria es socializar cuáles hay, pero realmente no es que una institución diga, y entonces yo le puedo decir al estudiante que esto le va a servir para que adelante su trabajo de grado al final, aunque hoy en día muchas lo están utilizando como alternativas de trabajo de grado. Adelantar, exactamente, el poder adelantar. Otros les dicen, hay convocatorias para financiaciones externas y si tú has estado un año en un semillero, puedes aplicar. Miremos, por ejemplo, hoy en día las modalidades del programa Delfín, del verano de investigación que se da hacia mitad de año, que tenemos en convenio con CONACYT en México y con muchas universidades mexicanas y muchas otras latinoamericanas y del Caribe. Hay universidades particulares en donde el beneficio se le da principalmente para adelantar su trabajo de grado haciendo programa Delfín si es un estudiante que ha participado activamente en un semillero. Eso es un panorama que también nosotros podemos tener. Y yo te hago una pregunta, Ivonne, se me ocurre ahora porque estamos hablando mucho de los beneficios para el estudiante. Pero ya iba para allá porque hace parte de lo que tiene que ver con esa estructura que existe a nivel institucional. Hacer investigación, digamos que es una tarea tan compleja, no solamente porque estemos acá, las condiciones de la investigación en Colombia, sino en general en el mundo es una tarea demandante. Sí. Y realmente, pues el poder llegar a calcular te voy a dar 1, 2 horas, 3 horas a la semana para que lideres en un semillero, pues uno dice, pues es un cálculo a ojo, pero no realmente con la realidad que tenemos en investigación. Podemos perfectamente decir de mis horas, o puede decir incluso un docente, de mis horas semanales tengo 20 para investigar y perfectamente le van 60. ¿sí? Y dentro de esas tengo que incluir a los estudiantes de semilleros de investigación. Claro. Entonces, la relación, digámoslo así, que costo-beneficio también está un tanto fracturada, porque cuando empiezo a ver qué tantos requisitos tengo para poder sostener mi semillero versus qué tanto me están brindando para poder hacerlo, pues ahí viene también la negociación en términos de pues mi condición humana y mi capacidad mental, física y demás para poder responder a la tarea. Entonces, en ese orden, pues hoy en día, digámoslo así, que hace parte de esas políticas de funcionamiento de semilleros. Los semilleros, dentro del marco de MinCiencia, nacen parte de todo lo que es apropiación social. Entonces, una alternativa que han diseñado las distintas instituciones, por ejemplo, es patrocinar o la creación de eventos o la participación en eventos académicos. Algunas instituciones le han apostado en su mayoría a generar revistas científicas, boletines, a través de los cuales se pueda divulgar todo eso que se hace, pues porque hoy en día el mundo de la ciencia también implica indicadores. Entonces, en ese sentido, como todos estamos funcionando bajo esa lógica, pues quien lidera los semilleros, pues debe percibir también un beneficio, y el hecho de esta ampliación de
a través de qué estrategias o qué beneficios puede obtener para incluso su hoja de vida como investigador, pues podríamos incluir esto. Pero la realidad, digamos, lo que tenemos en este momento en relación con los semilleros es que se invierte mucho más de lo que se tiene, ¿sí? Y eso también hace que en ese balance, pues no todos se logren sostener. En relación con los estudiantes, los centraría específicamente incluso hasta no solamente en el espacio de tiempo, de tener las horas, digámoslo así, sino en los espacios reales para hacer investigación, el contar con los equipos que necesitan, el poder tener las capacitaciones que requieren, que sean oportunas, ¿no? Que eso es lo más importante. A veces está, pero tienes que hacer un trámite de 2 meses para una capacitación que necesitas ya para poder procesar unos datos. Entonces, sí, la dificultad podríamos tenerla en que de una u otra forma, en especial en los semilleros de psicología, se ha logrado integrar a expertos en todo lo que tiene que ver con procesamiento de datos, pero a veces requeriríamos también tener contacto desde el plano transdisciplinar. ¿Sí? O sea, no solamente psicólogos hablando con psicólogos, sino que pudiéramos darle un uso real a toda esa información, porque se está quedando ahí, y eso es algo que también hace que a la hora de analizar en detalle y saber si debe durar o no el semillero, o si le vamos a dar el aval para que continúe, se logre mantener, pues porque si no da, digámoslo así, que un producto o garantiza que hayan unas rutas o unas líneas que permitan el avance, va a ser muy complejo. Vale. Es como en general lo que encontré en esa mirada de todas las universidades. Precisamente te iba a preguntar, ¿cuál fue la muestra de universidades de qué zonas del país, etcétera, etcétera? Bueno, para hacer este ejercicio, la primera mirada que realicé fue identificar programas de psicología en el país, ubicar los programas de psicología en el país, para volverlo un ejercicio un tanto más al detalle. Busqué los programas que en este momento se encuentran acreditados, los programas que hacen parte de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, y a partir de ello empecé a identificar por zonas universidades. Después de hacer este ejercicio de verificar por zonas las universidades, empecé a identificar en promedio cuántos semilleros podrían llegar a tener cada programa de psicología. Los programas de psicología en Colombia pueden llegar a tener, dependiendo del tamaño del programa, de la facultad propiamente, porque no solamente son de los programas de pregrado, sino de las facultades, podrían llegar a tener entre 3 y 16 semilleros de investigación. Ese es como el panorama. Ahí hablamos desde lo básico y lo aplicado. Pero hay una tendencia en estos últimos años y está centrado en que los semilleros no tienen solamente nominaciones de campos aplicados, sino que hoy en día es muy común encontrar que los investigadores en psicología quieran investigar en un tema en particular y no propiamente en todo un campo, y en ese sentido pues se da la especificidad de los semilleros. Vale, sí. Ese fue como el ejercicio que realicé. En este momento, en la revisión, aquí les voy a compartir un dato que inicialmente trabajé. Hice 29 categorías, porque como trabajan por temas, entonces logré identificar 29 categorías que podrían establecer como unos aspectos comunes en todos los semilleros. E identifiqué activos, porque pues hay unos que se han ido cerrando en el tiempo. Para el 2023 habían activos 151 semilleros. Eso implicaba los semilleros que no habían tenido intermitencia, porque hay algunos que, por ejemplo, estuvo en el 2020, pero en el 2021 ya no pudo abrir, o estuvo en el 2010, pero ya después no abrió porque no tuvo estudiantes, y a los 3 años volvió a tener estudiantes. Entonces, para volver un poco la muestra un poco más homogénea, esas fueron las características que establecí. Del que más encontré semilleros como del tema más común, los principales fueron en psicología y educación, en cognición y aprendizaje, en psicología jurídica, que es una que hoy en día está punteando muy fuerte, en especial con temas muy específicos, en psicología organizacional y del trabajo, y en inclusión y diversidad. Fueron los temas en los que encontré el mayor número de semilleros de investigación. Como podemos ver ahí, y en psicología de la salud. Como podemos ver ahí en grandes rasgos, lo que vemos es que esa especificidad o ese interés particular, aunque algunos están relacionados con campos, pues no todos obedecen a campos específicos, y ese análisis
resulta de interés para mirar realmente la psicología básica que tanto está aportando a esas comprensiones en los semilleros. Dentro del ejercicio que realicé para el simposio, tuve la posibilidad de hablar con algunos líderes de semillero y hacer la pregunta muy abierta en relación con lo que es la psicología básica en su semillero. Sí. Y pues es complejo incluso a este momento de la historia de la psicología y del avance de la ciencia, pues que muchos vean lo básico todavía en el laboratorio con ratas y ratones, ¿no? Es un poco complejo el analizar ese estereotipo que aún existe en relación con qué es hacer investigación en psicología básica. Y cuando ya empezábamos a hablar un poco sobre, en detalle, los temas sobre los cuales investigaban, entonces, ay, mira, hay un experimento de tal autor sobre ese, y quedaban aterrados y me decían, ¿eso es psicología básica? Y yo, por supuesto. Entonces no lograban identificar que realmente la psicología básica está metida en todos los campos aplicados y es la que realmente le da la base a todos esos, le sustenta todos esas intenciones de hacer investigación más en profundidad en distintos campos en la psicología. Muy bien. ¿Qué podrías decir tú que es el reto que nos queda aquí a los directores de semillero que nos queda como reto después de todo este análisis? En lo primero en lo que yo haría énfasis es en la formación del semillerista, porque eso es algo que hace que no se caigan los semilleros. O sea, realmente hoy en día estamos en un momento de la educación en donde quien moviliza la permanencia de las cosas no son los profesores, son los estudiantes. Entonces, el poder formarlos en esas competencias, habilidades y valores que necesitan para ser un buen semillerista es fundamental. De hecho, en una oportunidad con Tatiana montamos todo un programa de formación. De hecho, lo contamos aquí en Charlas desde el Laboratorio. Sí, para poder formar semilleristas, y para nosotros fue espectacular el resultado, porque es que muchas personas que jamás se pensaron, incluso en su momento lo hicimos, fue con trabajo con modelos animales, jamás se imaginaron la experiencia que pueden tener al solo hecho de cuidar a un modelo animal para poder garantizar que el experimento que van a hacer salga bien. La importancia que tiene, por ejemplo, toda la indumentaria que tienen que utilizar, la disciplina, el horario para alimentarlos, los controles de peso porque eran importantes, el ver cómo pasaban de ir así todos llenos de aretes, joyas, perfumes y demás, a entender de, oye, vas a trabajar con el animal, no te puedes aplicar nada de eso. Sí, exacto, nada que huela, y el estudiante llegaba con todo ese compromiso y hacía esos cambios y después veía, ¿y eso a mí para qué me sirvió? El solo hecho de tener la experiencia de aprender a tener contacto con alguien diferente a acá, los humanos que están a mi alrededor, y ver cómo se da esa relación de dependencia en donde todo va a salir bien si yo hago las cosas bien, ese ejercicio de responsabilidad es muy importante. Y hoy en día lo que es claro para la educación, y en este caso para la educación en investigación, es que el estudiante necesita formarse de manera integral para poder hacer un buen ejercicio de investigación y también para garantizar que sus semilleros se mantengan. Otro reto está en las temáticas. No podemos seguir con lo tradicional. Me pareció tan oportuno lo que hoy nos mencionó Tatiana, porque es pensarse la psicología más allá, no la psicología desde estos son los campos, o esto dice la APA, o incluso estos son los que son reconocidos por el colegio. Ahí vamos, pero hay muchos más. Exactamente. Entonces es tener esa apertura a ver qué tanto puedo hacer con eso que investigo. Y diría que lo último que les recomendaría es insistir, resistir y persistir, porque cuando amamos investigar es algo que no debemos dejar perder, no por la cantidad que se forme, sino por la calidad en cómo se van a formar. Eso sería como el reto que les diría yo que tendríamos. Muchas gracias, Ivonne, muy amable. Pero yo diría que los buenos resultados que tuvimos, porque creo que el 100% de los estudiantes que pasaron por el semillero cuando hicimos ese programa de formación, el 100% se han graduado con honores en la universidad, porque además no eran solo de la Católica, también eran de la Universidad Javeriana, de la Sergio, Rosario, del Rosario también hubo. O sea, era un semillero bastante grande, interuniversitario. Y aunque había también unos que no querían trabajar con animales, el trabajo en equipo del que no quería trabajar con animales pues hacía otras cosas. Entonces ellos aprendieron todas esas competencias blandas, pudieron plantear, claro, estar desde tercero o cuarto semestre,
aprendiendo a plantear una hipótesis, a plantear y llevarla a cabo y qué debo hacer, les permitió plantear unos muy buenos trabajos de grado en la universidad, porque esa es una de las competencias transversales que tenemos, algo que tenemos, la competencia de investigación, que creo que es algo muy importante que deberíamos tener en cuenta, es que es una competencia que está dada ahí, pero muchas universidades no la forman en el pregrado. Entonces, ¿qué nos pasa cuando llegan a veces los profesionales al colegio? Que vemos que no están formados en esa competencia, pero deben estar desde el pregrado, se les debe dar esa importancia, no solo a través de los semilleros, sino a través de todas las asignaturas en las que deben formarse en el planteamiento de investigaciones éticas, entender la población, bueno. Entonces creo que es una competencia que sí se debe trabajar, se le debe dar mayor seriedad y aparte del reto que nos pueda generar, no solamente a los directores de semillero, sino a todos los directores de programa, decanos de universidades, en donde le den el papel tan importante que es la investigación como una forma de aprender a relacionarse con el equipo, con sus compañeros, con la ciencia y con la población con la que van a trabajar. Entonces sí creo que es muy importante el tema de empezar a formarse por los semilleros, es una herramienta espectacular, pero que también a partir de los programas se dé la importancia que merece la investigación. Ahí quiero mencionar un valor agregado de estos chicos que estuvieron en el programa, y es que todos salieron del pregrado con publicaciones. Incluso una de ellas publicó su tesis en un libro, resultado de investigación, con premios, resultaron también con premios por pósters, por ponencias en distintos eventos, y pues el terminar tu pregrado con 2, 3, 4 artículos, con una publicación en un libro, o sea, son cosas que realmente pues pesan, ¿sí? Y más que hoy en día, además que hoy en día, por ejemplo, la experiencia investigativa para algunas universidades, y por ejemplo el camino que ellos quisieran seguir es la docencia, es homologable en algunas universidades la experiencia investigativa con la experiencia docente. Entonces pues es un campo grande para los estudiantes, es un punto a favor de estar y permanecer y hacer parte de los semilleros. Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Excelente. Ahora pasemos al doctor Andrés Pérez, que nos va a contar también otra faceta de trabajo de investigación básica muy importante y sus aplicaciones en la vida real. La detección de minas antipersonales a partir del trabajo de entrenamiento con roedores. Esto es un trabajo de vieja data que ha tenido mucho interés, que no solo en Colombia, sino en otros países. Cuéntanos un poquito más cómo surgió esta investigación y las implicaciones que tiene. Bueno, en primer lugar quisiera, para conectar con las intervenciones hechas previamente, hacer una mención y un reconocimiento que es también un antecedente directo de esta investigación de detección de minas, de explosivos de base de las minas, al profesor Aristóbulo Pérez. Pues, que fue el fundador del Laboratorio de Aprendizaje y Comportamiento de la Universidad Nacional, mi profesor de aprendizaje, que es el proceso que está detrás de esta investigación, del proceso básico que se está aplicando aquí, y que también generó toda una propuesta pedagógica pionera, no solo en la Universidad Nacional de Colombia, sino diría yo incluso en general en la psicología en Colombia, de un proceso para que los estudiantes, a través del entrenamiento dentro del laboratorio animal, pudieran fortalecerse, no solo como investigadores, sino como futuros profesionales, al ser más sensibles a la medición, a la observación y a la medición del comportamiento, ¿no? Toda esta propuesta pues, se reflejó en el famoso libro de Psicología del Aprendizaje, Manual del Laboratorio, que pues tú y yo estudiamos y bueno, fue la base de nuestra formación. Sí, correcto. Y también pues fue un libro muy importante para otras generaciones posteriores. Tenía justamente esa filosofía de base, Aristóbulo, digamos, ya lo tenía claro,
O sea, no importa si tú te vas a dedicar a la clínica o a la organizacional, etcétera, pero tú tienes que estar atento y sensible al comportamiento de otras personas, ¿no? Y eso lo entrenaba en el laboratorio animal. Además de todas las otras cosas que ustedes mencionaron, muy importante, que por supuesto también allí se reflejaron, como la importancia de la disciplina, de las rutinas, etcétera. Incluso del mismo cuidado, el cuidar al animal de laboratorio. Incluso en el tema de la eutanasia, del sacrificio, pues ver hasta qué punto también debemos ser, digamos, humanos, o plantear un principio humanitario en una acción como esa. Uh-huh. Entonces, este es un antecedente directo, diría yo, porque pues esto me formó en esa área y me hizo, digamos, diseñar una línea de largo plazo que denominé Psicología Básica y Aplicada del Aprendizaje Asociativo. Ese es el nombre de la línea de investigación mía desde que empecé ahí hasta la actualidad. Y ese es como el eje que une todas las cosas que he hecho en investigación. Si me permite hacer un paréntesis. Adelante. Pensando aquí mientras ustedes hablan, nosotros fuimos parte de un semillero cuando no existían los semilleros. Eran los grupos de estudio. Exacto. Sí. Eso también quería mencionar. Justamente te agradezco mucho porque, claro, la palabra semillero, pues en nuestra época no se estilaba todavía. Eso era algo más reciente, pero sí, claro, en la Universidad Nacional tuvimos varios grupos de estudio y el específico de Psicología Básica, en el que participé, lo coordinaba el profesor Arturo Clavijo. Uh-huh. Fue muy importante porque nos mostraba dentro de un contexto extracurricular los avances que tenía la psicología básica, más allá de lo que se enseñaba en el currículum, ¿no? Sí. Muy importante. Entonces, fíjate, hay dos espacios ahí. Entonces está el espacio del laboratorio, un espacio curricular, diseñado por el profesor Aristóbulo, pero también estaban los grupos de estudio. Y todo eso ahora pues son los semilleros, ¿no? Ahora sí ya está todo muy formalizado y está la red Colts y está, bueno, todo así. Están los modelos pedagógicos ya súper estructurados, ¿no? Uh-huh. Como pues fueron presentados ahora. En esa época, digamos, no existía de esa manera, pero de todas maneras los beneficios fueron los mismos, nos llevaron... Efectivamente nos llevaron al mundo académico, nos llevaron a la investigación, a hacer un doctorado, a ser docentes y a involucrar en el proyecto relacionado con la detección de bases explosivas con la ayuda de animales de laboratorio, con ratas, ¿no? Ya pues entrando en ese contexto específicamente, pues ese fue un proyecto de investigación financiado por la Escuela de Estudios Superiores de Policía de Colombia, bajo la dirección de la médica veterinaria Luisa Fernanda Méndez. Ella estaba vinculada como investigadora de la ESPOL, de la Escuela Superior de Estudios de Policía, y tuvo una importante financiación que permitió pues que se avanzaran por lo menos en 2 de las 3 fases que se plantearon. Esa financiación se la debemos mucho a quien era en esa época el director de la Policía Nacional, que era el general Oscar Naranjo. Pues, posteriormente fue vicepresidente de la República. Él realmente apoyó mucho ese proyecto, era su favorito, ¿no? Afortunadamente logramos pues tener ese apoyo y con ese dinero se logró comprar, bueno, primero se adaptó el bioterio
y se compró un laberinto en cruz, que pues es un aparato pues costosito, grande, ¿no? Que tiene, digamos, muchos costos asociados. Entonces se pudo lograr la implementación de un laboratorio animal en las instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores de Policía, por la Boyacá con 142, ¿no? Y bueno, entonces allí lo que se hizo fue implementar el proyecto en 3 fases. En primer lugar, una fase exploratoria en laboratorio para ver si ratas de laboratorio podrían ser capaces de discriminar por sus bases olfativas aquellos olores que hacen parte de los explosivos más frecuentes en las minas y en general en las situaciones de conflicto y de guerra que tanto han afectado a nuestro país y también en el mundo. Sí. ¿Por qué esto? Especialmente en aquella época, infortunadamente, Colombia estaba en el segundo lugar, año 2008. Estaba en el segundo lugar, ya no está en el segundo lugar, está un poco más abajo, porque aquí han cambiado un poco las situaciones de guerra, pero en esa época estaba muy fuerte el conflicto y Colombia estaba en el segundo lugar de víctimas de minas antipersonales y residuos de guerra. En el mundo. En el mundo, después de Afganistán. Okay. Hoy en día el panorama cambia, pues porque estamos con los conflictos de Ucrania, Gaza, bueno, todo esto. En Colombia, digamos, todavía por supuesto que hay conflicto muy fuerte, pero el tema es como más localizado y la cantidad de víctimas realmente es menor que hace unos 10 o 20 años. Pero el problema es que esos residuos dejan víctimas mortales o digamos, personas vivas con lesiones muy graves. Es realmente una crisis humanitaria muy fuerte en todo el mundo. O sea, en Colombia también, pero en todo el mundo es un tema muy complejo. También es complejo que las tecnologías de las minas han evolucionado también, claro, también, de una forma realmente malvada, ¿no? Sí. Por decirlo menos. O sea, las minas son cada vez más terribles, ¿no? Y ya no son solamente terrestres, hay minas aéreas, en el mar, bueno, en fin, es un tema complejo. Pero hay en común en las minas los explosivos, y los explosivos huelen. Porque hay un olor característico. Claro, la química del explosivo es particular y genera un olor particular, exactamente. Y pues especies como los perros, o los caninos, los roedores, sí, son capaces de detectarlas. La pregunta ahí, sí, ¿por qué los roedores y no, por ejemplo, caninos? Ya, iba para allá, justamente. Ajá. Históricamente en Colombia ha habido una tradición de detección por parte de caninos, sí, dúos, bueno, caninos en dúo con su entrenador. Pero, pues, ya, de hecho, pues, Luisa Fernanda Méndez, la directora del proyecto, pues, con quien en aquella época era su esposo, pues, hacían entrenamiento de los perros en esa detección. Los perros son animales que han sido muy usados en los contextos de las Fuerzas Armadas para detecciones de diferentes tipos de objetos ilegales, ¿no? Sí, sí. Pues narcóticos también, etcétera. Entonces ya ha habido un antecedente en ese sentido. Pero con minas se han dado situaciones de sacrificio de perros por su peso. Ajá. Porque los animales, un animal, digamos,
perro como, no sé, de una raza como... Pastor alemán, por ejemplo. Pastor alemán, por su peso puede perfectamente activar una mina antipersonal para humanos. Ajá, ¿no? Okay. Y de hecho sí ha sucedido. Okay. Eso fue una gran motivación para el desarrollo de la exploración de otras especies más pequeñas. Esto no solo en Colombia. De hecho, el antecedente más importante de esto, que ha sido muy reconocido, premiado, etcétera, y que además sigue explícitamente principios de comportamiento, aprendizaje, condicionamiento operante, etcétera, es APOPO, la Fundación APOPO, una fundación belga con sede actualmente en Tanzania, que hace uso de unos roedores mucho más grandes que las ratas de laboratorio que conocemos, que se llaman ratas gigantes africanas. Ellos ya tienen súper avanzado ese tema desde hace años, han ganado los premios que tú quieras, tienen muchas publicaciones, etc. Y han trabajado en dos frentes. Por un lado, el tema de reconocimiento de explosivos, incluyendo el tema de desminado de campos reales en África y también en los Balcanes. Okay. Y por otro lado, espectacular, o sea, ya entraron en el campo. Y por otro lado, también han trabajado el tema de detección de enfermedades, especialmente tuberculosis, lo cual es muy interesante, digamos, en un continente como África, pues con las restricciones que hay de acceso a servicios de salud, etcétera, poder tener muy rápidamente un examen de detección de tuberculosis que no sea de examen de sangre y con todos los costos que tiene. Exacto. Exactamente. Sí. Sino la detección por el olfato. Sí, también, exactamente. Ajá, o sea, las enfermedades también huelen, ¿no? Ajá. Eso lo sabemos también con el cáncer. El COVID. El COVID huele. Eso también. Entonces, esas dos líneas las ha trabajado APOPO. Claro, con Luisa Fernanda pues ya teníamos conocimiento del trabajo de APOPO, por supuesto. De hecho, pues establecimos un contacto con ellos. Ellos conocieron de nuestro proyecto también. Y cuál era, digamos, la motivación en principio para nosotros era, bueno, pero ¿cómo lograr un trabajo con animales que no sean endémicos, que no sean propios de una región, que no sea tan específica, claro, porque esta rata es de allí. Es de allá, exactamente. No la puedes trastear para otro lado. Claro, así. Exactamente. En cambio, pues una rata de laboratorio Wistar, pues es prácticamente global. Exactamente. Es una especie global. Ahí, hasta en la Antártida habrá ratas blancas Wistar, ¿no? Exactamente. Entonces, y esas ratas también tienen una capacidad olfativa espectacular, ¿no? Los roedores son animales olfativos, o sea, perciben un mundo de olores. Entonces, y efectivamente, en términos ya de lo que fue el resultado obtenido en la primera fase con el laberinto radial allá en la Escuela de Estudios Superiores de Policía, con base en 7 diferentes bases explosivas, como por ejemplo dinamita, TNT, ANFO, etcétera, que han sido usadas en el conflicto. Sí. Y que, bueno, entre otras cosas, que la policía los tiene, que no es algo fácil de conseguir, ¿no? En una universidad no es tan fácil. Venga, hagamos investigación de explosivos. No. Eso, claro, entonces hay una gran ventaja de hacerlo con, digamos, en el contexto de investigación de la policía. De la policía, exactamente. Claro. Pues teníamos ese acceso. Entonces ahí se logró en la primera fase unos niveles de discriminación en términos de condicionamiento operante, ¿sí? De superiores al 90%. Ya superiores del 80% se dice que ya hay un nivel de discriminación, pero en esa primera fase de laboratorio el promedio era del 90%, ¿no? O sea que el roedor era bastante mínimo, certero por en supuesto. Su localización. Claro. Perfecto. Que sí, claro que Muy sí. Bien.
Y por cierto que las técnicas de entrenamiento que usó Luisa Fernanda eran las mismas técnicas de entrenamiento del profesor Aristóbulo Pérez. Oh, correcto. Las mismas, ¿no? Usamos el mismo manual. El mismo protocolo. Por cierto. Sí, todo eso, por ejemplo, el protocolo fue publicado en la revista Suma Psicológica en el año 2011 y los resultados están en una revista especializada en temas relacionados con minas antipersona. La principal revista global de ese tema, que se llama Journal of Mine Action, de una universidad norteamericana que se llama George Washington University en Washington, D.C., que tiene un observatorio del tema de minas antipersona y que hace todo el seguimiento de víctimas y todo eso, publica en esa revista. Entonces lo publicamos en esa revista en el año 2009. Y bueno, hay otros productos divulgativos asociados de prensa, etcétera, también que se generaron. La segunda fase, que también la reportamos ahí en el Journal of Mine Action, fue hecha ya en un campo abierto, pero dentro de la escuela, ¿no? Ahí contamos con el apoyo muy importante de oficiales de la policía que estaban en formación profesional allí, que se entrenaron en esas técnicas también, se involucraron, hicieron como todo el proceso que hicimos nosotros en el laboratorio Aristóbulo, pero lo hicieron allí dentro del laboratorio y fue muy bonito. Nos ayudaron montones pues, para toda la rutina de ese entrenamiento ya en campo abierto. La Escuela de Estudios Superiores de Policía es un campus, entonces tiene mucho espacio verde y eso permitía generar espacios grandes para empezar ya a simular lo que es un entrenamiento, un contexto natural como el que sería un contexto en conflicto, ¿no? Exacto. Con una dificultad importante en el caso de los roedores, y es que los roedores son animales que viven, o sea, no en un espacio abierto, sino en espacios cerrados, etcétera. Madrigueras. Claro, madrigueras, exactamente, y que son presas, no son predadores, son, por supuesto, van a estar muy prevenidos de cualquier otra especie, etcétera. Entonces, en el protocolo, ya para esa segunda fase, Luisa Fernanda trabajó muchísimo el tema de la interacción entre especies, que ellos se habituaran mucho. Y hacía trabajos, claro, a la presencia humana, pero inclusive fíjate que trabajaron también ahí interactuar con gatos y perros. Gatos incluso, gatos. Claro, porque puede ser que estuvieran en el contexto natural o que también estuvieran allá otros perros, otros animales. Esos son los animales que se encuentran más típicamente ahí. ¿no? El gato de los tejados, los perros por todos lados, etcétera. Entonces, esa primera habituación fue importante previamente ya a la salida a campo. Y en el campo, pues imagínate con la luz, claro, todo esto trabajaba de día también, ¿no? Entonces todo eso se trabajó previamente y el resultado fue superior al 80%, la detección en ese espacio. Muy bien. Sí, lo cual fue bastante bueno. Ahora, ya la tercera fase pues sí se complicó, ya por factores extra académicos, extra científicos, sí, que pues suceden en todas las instituciones, etcétera, y pues que no vienen al caso acá mencionar. Simplemente pues llevaron a que la investigación se suspendiera y no se pudiera hacer ya una fase en campo real. Es decir, de hecho teníamos previsto viajar a varias zonas del país con diferentes climas, diferentes altitudes, ya como probar todas las variables que pueden afectar. Exactamente, y además con el antecedente de las ratas africanas de Apopo, que pues van a todas partes. O sea, los roedores en general son animales muy adaptativos, entonces
esperábamos realmente que lo pudieran hacer. Uh-huh. Sí, se han adaptado a todos los climas, a países de estaciones, a todos los climas extremos, etcétera. Esperábamos que sí lo pudieran haber hecho. Uh-huh. Entonces, el objetivo en Pereira era como hacer un llamado justamente para ver si alguna institución o investigador pudiera retomar ese interés, uh-huh, exactamente, y poder ofrecer como toda esa experiencia previa para tratar de dar continuidad a un proceso como ese, que todavía es pertinente, y yo diría que hasta más ahora, porque pues, o sea, las guerras en vez de haber disminuido han aumentado, y el conflicto, bueno, en fin. O sea, sí, a nivel global esto no va a parar. Sí, exactamente, no va a parar para nada. ¿No? Perfecto. Sí. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por contarnos toda esta experiencia. No sé si se nos queda algo en el tintero aquí de alguna de nuestras invitadas, invitados. No, yo creo que agradecerte de que podamos hablar de estos temas de la importancia de la psicología básica en todos los contextos aplicados. Claro. Creo que ese es el mensaje que queremos llevar, y es que nosotros todos tenemos un campo de acción aplicado, una decisión que tomamos profesional, y hay muchas áreas en las que nos desempeñamos, pero que siempre tenemos ese amor por la psicología básica, por el trabajo bien hecho, y que es una de nuestras tareas como psicólogos, ¿no? El amor por el laboratorio, que no todo el mundo lo tiene, que nos ha costado mucho. Ahí desde pequeñito en psicología, digámoslo así. Entonces sí creo que es darle ese valor tan importante a la psicología básica, que nos enseña tanto, y que la podemos, porque formándonos en esa fundamentación básica, como psicólogos podemos desempeñarnos en cualquier otro campo. Sí, explotarla en cualquier campo. Como lo hemos dicho hoy, en un campo del derecho, como podemos hablar en la educación a nivel nacional, como podemos hablar en la policía, o sea, podemos hablar de muchísimos temas, que además cuando estuvimos hablando de este simposio lo decíamos, había un montón, pero escogimos estos 3 porque eran los más diferentes, de pronto los novedosos, más raros, los más novedosos. Sí, total. Pero sí tenemos muchas personas que están trabajando en áreas aplicadas, pero que tienen una gran fundamentación. Entonces sí creo que gracias por darnos este espacio de mostrar la importancia del psicólogo bien formado desde el principio, que puede llegar a tener éxito en diferentes campos aplicados. Muy bien, exacto. Muchísimas gracias. Esta sí fue literalmente unas charlas desde el laboratorio. Sí, totalmente. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos, por ilustrarnos, por contarnos todas esas cosas novedosas e interesantes que hacen. Y espero que podamos seguir teniéndolos en nuevos programas, hablando nuevos temas interesantes para la psicología, para nuestros oyentes. Claro que sí. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por escucharnos e invitarlos a un nuevo programa de charlas del laboratorio con nuevos temas de interés para la psicología. Muchas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología.